Muchas gracias por invitarme. Y bueno, el nombre de mi charla ya lo vieron, es el mito de la educación online. Mi nombre es Francia Flores. Y primero que nada, pues me gustaría compartirles un poquito de por qué estoy aquí, cuál es mi interés en el área de la educación. Desde un punto de vista personal, y ahorita vamos a hablar un poquito más de cuál es mi rol, porque yo no soy educadora propiamente. Yo me dedico un poco más al área de investigación. Yo trabajo actualmente para un producto, para la creación de un producto que está dentro del área educativa, es una aula virtual. Entonces, ¿qué es lo que a mí me motiva a estar aquí? Que en este momento pues me permite y me da especial interés en compartir con ustedes, es porque creo que la educación es un pilar fundamental para mejorar la calidad de vida y muchos aspectos sociales, tanto en México como en el resto del mundo. Es una de las pocas puertas que existe para que las cosas empiecen pues, a mejorar un poquito. Sin embargo, tristemente la educación no es accesible para todo el mundo en este momento. Entonces, parte de mi misión muy personal y pues también dentro del producto en donde trabajo ahorita es tratar de cerrar un poquito esa brecha que existe entre el acceso a la educación y la educación de calidad, ¿no? Entonces, por eso tomé la oportunidad de unirme al equipo en el que participo actualmente y pues de platicar con ustedes un poquito del trabajo que hemos estado haciendo. Entonces, bueno, habiendo dicho eso, ahora sí me presento formalmente. Mi nombre es Francia Flores. Formo parte del equipo de producto de Teach y Teach es una herramienta que actualmente está en construcción. Se puede decir que es una startup. Está todavía en el mundo de las startups. Y mi rol ahí más que nada es estar participando mucho en el proceso de la definición del producto, es decir, lo que hace, las funcionalidades que tiene, y todo esto obviamente nos ha llevado a través de un camino de investigación, de definir cuál es una herramienta adecuada, de invertir mucho tiempo conociendo las bases teóricas, porque como ya les dije, yo no soy educadora, entonces pues he invertido mucho tiempo en tratar de educarme al respecto y yo sé que no tengo el nivel de expertise a lo mejor de un profesor, ¿no? Que lleva 15 años dando clases, pero nos hemos empapado mucho al respecto y hemos tratado de observar mucho, de preguntar mucho, de entender cómo se da la dinámica dentro de un salón de clases para saber cómo podemos más o menos trasladarlo a un entorno en línea, ¿no? Y, y, bueno, en este slide también pueden ver un poquito en los avatars de abajo los compañeros con los que trabajo. Nosotros somos los que estamos trabajando en este producto. Y bueno, platicando un poquito de cómo ha sido el proceso de definición de esta herramienta que ahorita en este punto está bastante madura. Llevamos aproximadamente, bueno, yo llevo trabajando aproximadamente 2 años en ello y mis compañeros pues ya tienen un poco más de tiempo, ¿no? Entonces, lo que nos trae aquí es que al empezar a construir esta herramienta, pues nos empezamos a hacer muchas preguntas, ¿no? ¿Cuántos alumnos hay en un salón de clases? ¿Qué herramientas usan los instructores? Y nos empezamos a llenar de un montón de preguntas que no nos permitían definir exactamente pues de qué se trata. O sea, que nos dimos cuenta que hay un gap muy grande entre lo que sabemos y lo que necesitábamos saber para construir un producto de esta naturaleza, ¿no? Pero bueno, todo se reduce a tratar de contestar cómo trasladamos la experiencia del salón de clases al entorno virtual, ¿no? Y qué es lo que eso implica. Para eso nos pusimos a investigar y tratamos de entender, como les dije ahorita, de la experiencia del aprendizaje, de enseñanza, de didáctica, de pedagogía, etc. Entonces, el objetivo de esta charla va a ser compartirles un poquito de lo que hemos aprendido en este proceso. Traté de estructurar lo más que pude cómo ha sucedido pues, lo que hemos estado haciendo, porque no ha sido una investigación, han sido varias a lo largo de los 2 años. Entonces, lo que les pueda compartir, les pueda servir, pues ojalá que les sirva un poco y les dé un poquito de insight en, pues, en lo que estamos haciendo y en qué implica construir una aula virtual. Entonces, bueno, de la investigación que les voy a hablar, pues la traté de dividir en 3 partes principales. Una es la investigación teórica, la siguiente es la investigación cualitativa y por último un benchmark, que como les digo, todo este proceso se hace constantemente, no es que haya sido una cosa de una sola vez. Entonces, pues ya voy a empezar a andar un poquito en cada una de las partes, ¿no? La investigación teórica, aquí lo que intentamos revisar primero fue contexto histórico, las diferencias entre el aprendizaje síncrono versus el aprendizaje asíncrono.
las metodologías para el aprendizaje, la estructura de una clase exitosa, la motivación y atención en un entorno en línea, entre otras cosas que han ido saliendo, pero así es como lo puedo clasificar para que lo vayamos entendiendo un poquito mejor. Entonces, bueno, voy a empezar de platicarles cómo empezamos a aprender esto y las cosas con las que nos fuimos topando. Entonces, muchas veces pensamos que la educación en línea es algo relativamente nuevo, ¿no? Desde que tenemos acceso a Internet y a medios de información, entonces es cuando se empezó a plantear educación en línea. Pero la realidad es que no. Se tiene registro de que el primer curso a distancia se anunció en 1728 y se anunció en Boston, en Chicago, y se anunció a través de una gaceta, ¿no? De estos periódicos que se distribuían alrededor de toda la gente. Y el punto de este curso era enseñarle a la gente cómo tomar notas, porque era un oficio pues muy socorrido en ese entonces. ¿Y de qué forma lo hacían? Literalmente, quien enseñaba el curso se anunciaba en el periódico, quien quería tomar ese curso mandaba una carta, y entonces era un intercambio de cartas, de técnicas de cómo escribir. Y entonces tú le enviabas tu tarea al maestro o al instructor en ese entonces a través de correo, y se volvió un proceso lento, pero bueno, ya estábamos hablando de aprendizaje a distancia de alguna manera, ¿no? Y después de eso, estamos hablando ahí de 1700, la verdad es que no hay mucho registro de cómo funcionó, pero a partir de 1950, pues teníamos acceso a otros medios, como eran cassettes, radio, televisión, y eso empezó a abrir un poquito más el espectro de cómo la gente puede aprender a distancia. En 1980 más o menos ya teníamos acceso a fibra óptica y eso permitió expandir las opciones que existían hasta ese entonces de educación a distancia. Y en 1980 es que se tiene el primer registro de una clase que se dio en vivo a través de un medio a distancia, que fue de vía telefónica. La fibra óptica permitió tener la calidad suficiente en el audio de una llamada para que las personas pudieran escuchar y comprender el contenido de la llamada. Entonces, después ya pues hemos avanzado en el tiempo, ¿no? Y en los 2000 ya tenemos transmisión de audio, transmisión de video y se han ido refinando las herramientas. Pero creo que es importante conocer y reconocer que el aprendizaje en línea no es algo que venga ni del coronavirus, ni del 2004, cuando empezamos a escuchar un poquito de estas metodologías, ni nada de eso. O sea, tiene más tiempo estando en nuestras vidas y pues, es importante reconocer esa parte, ¿no? Después nos metimos un poquito a hablar de aprendizaje síncrono versus aprendizaje asíncrono, porque cuando tú estás en un salón de clases, el aprendizaje que tú obtienes es completamente en vivo. Estás escuchando a tu maestro y estás viendo lo que pasa en ese momento. Pero hay otro sistema de aprendizaje que es el aprendizaje asíncrono, perdón, que es donde tú recibes una lectura independientemente del tiempo en que eso pase. Para nosotros era súper importante conocer esta información, porque cuando estamos hablando de una herramienta virtual, muchas veces empezamos a hablar de aprendizaje asíncrono sin darnos cuenta. Y bueno, voy a dar a la siguiente slide y luego me regreso, porque me gustaría empezar con la parte asíncrona. Entonces, entendiendo esto, los eventos asíncronos, no importa el tiempo en el que tomen lugar en vivo, tú los puedes como consumir on demand de cualquier forma. Y esto lo hacen plataformas como, ya trasladándolo al tiempo presente, como Udemy, como Coursera. Hay un montón de plataformas que te ofrecen contenido asíncrono para que tú lo puedas ver en el momento que tú quieras, ¿no? Pues ejemplo del aprendizaje que les comentaba hace ratito de 1752, pues es un ejemplo de aprendizaje asíncrono porque era a través de cartas. Ahorita en la era digital pues ya existen otro tipo de herramientas como el email, como los foros de discusión, como el chat asíncrono. Hay varias opciones, o video on demand, etcétera, ¿no? Y a diferencia, en contraste con este aprendizaje asíncrono está el aprendizaje síncrono, que muchas veces cuando pensamos en él, pues sí, es tomar una clase en vivo, ¿no? Que la gente que está con nosotros está en el mismo lugar y tiempo y podemos tener un intercambio más rico de información. La comunicación entre
pues sí, o sea, síncrona puede ser entre dos personas o más que están presentes en el mismo espacio-tiempo. Por ejemplo, esto pueden ser ahora sí las videoconferencias, las conexiones de audio, video, las conexiones telefónicas, ¿no? Y bueno, para nosotros reconocer estos dos tipos de aprendizaje era fundamental porque la herramienta en la que estamos trabajando está enfocada en el aprendizaje síncrono, es decir, en tomar clases en vivo completamente, como si estuviéramos igual trasladando la experiencia de un entorno de clase, en un salón de clases, al área virtual. Y bueno, después de hablar de esto, empezamos a tratar de entender un poquito más cómo es que la gente aprende a través de estos dos tipos de aprendizajes, ¿no? Y nos topamos con que hay varios enfoques o metodologías para hacer que este aprendizaje suceda. Y aquí se empata un poquito con el estilo de aprendizaje síncrono-asíncrono porque hay varias formas, ¿no? El primer enfoque que existe para, y esto ya me estoy metiendo en temas de pedagogía y que me disculpe algún maestro si estoy diciendo alguna tontería, pero bueno, a través del enfoque transmisivo, pedagógicamente hablando, la enseñanza en línea a través de Internet puede ser, como les mencionaba ahorita, completamente asíncrona. Y se trata de una persona que está dando una clase, entre comillas, al vacío, y entonces tú ya la consumes cuando tú tengas el tiempo de hacerlo. Entonces, lo que sucede con el estudiante en este tipo de enfoque es que se convierte en un receptor muy pasivo de la información y se convierte completamente en tarea del estudiante internalizar la información y tratar de hacer conexiones con ella, ¿no? Para que sea efectivo. Y bueno, sí, eso es lo que dice el último párrafo. Disculpen que no tuve tiempo ya de traducir esta última parte, pero estas conexiones de conocimiento son más difíciles de lograr con este tipo de enfoque, a diferencia del enfoque constructivo. Este tipo de enfoque para el aprendizaje se trata un poquito más de tratar de hacer que los estudiantes participen en la dinámica de la clase. Perdón. Y pone más atención al entorno social en el que el estudiante aprende. Entonces, esto tiene que ver mucho con cómo sucede en un salón de clases. ¿Por qué? Porque estás interactuando con tus compañeros, porque estás interactuando con tu profesor, porque tienes estímulos del exterior o de tu contexto incluso, tienes un pizarrón enfrente, puedes hacer preguntas al vuelo, y este tipo de enfoque es un poquito más efectivo que el anterior. ¿Por qué? Porque hay una teoría que dice que el conocimiento no se puede dar si tú estás isolado en un espacio. ¿Por qué? Porque no estás desarrollando las referencias suficientes para poder entender y comprender el conocimiento que estás recibiendo. Entonces, lo que te dice este enfoque constructivo es que puedas incentivar tú como maestro las buenas prácticas de aprendizaje, como darle como el control de la clase a algún estudiante, darle oportunidades para que elija, para que explore, para que eh, interactúe con su entorno y pueda entonces establecer ahora sí conexiones que le permitan aprender lo que realmente está recibiendo. Y no digo que eso sea una tarea fácil, pero es un enfoque que tiene un poquito más que ver con la parte síncrona. Bueno, entendiendo un poquito más de esto, nos pusimos a buscar después, ok, comprendiendo esto, entonces, ¿cuál es la estructura de una clase exitosa? ¿Cómo podemos, nosotros como desde el punto de vista de producto y de desarrollo de una herramienta, cómo podemos entender las partes de la clase y proveer herramientas que la hagan exitosa? Y en esta parte, igual esto pues, se basa en algunas investigaciones que si tienen interés les puedo compartir pues, los papers que revisamos y todo, ¿no? Pero después de que los educadores ya identificaron que el estudiante quiere aprender o que tiene interés en aprender algo, entonces ahora sí, ¿cómo estructuras esa experiencia de aprendizaje para un estudiante? Y ahí estos puntos son como los puntos básicos, hay algunos otros que amplían esta experiencia, pero esto nos sirve mucho a nosotros para definir a qué le tenemos que poner atención a la hora de construir una aula virtual. Entonces, lo primero y esto no está escrito en piedra ni nada, digo, son investigaciones que luego se refutan unas a otras, pero pues es lo que pudimos rescatar, ¿no? Pero empezamos con el instructor debe dar instrucciones claras de lo que la clase supone, debe establecer una herramienta de motivación
Y con esto se refiere más que nada a tener algún tipo de framework o de estructura que le permita saber si el alumno está motivado o no. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Se recomienda también que comparta las expectativas del curso con los estudiantes para que todo el mundo sepa o esté en la misma página, por decirlo de alguna forma. La siguiente es mantener a los estudiantes en la tarea, y no me refiero a la tarea que les deja profesor normalmente a los estudiantes, sino cuando estás en un entorno virtual y en un entorno de clase, se trata un poquito de mantener a los estudiantes con la atención puesta en lo que estamos viendo en ese momento. Y también hay técnicas para esto. Sé que los maestros que son expertos en su área pues tienen sus propias técnicas, ¿no? Y revisar constantemente que el contenido se entiende, apuntar a los estudiantes hacia recursos valiosos y proveer de prácticas externas independientemente de la clase para que el conocimiento trascienda. Y bueno, todo esto constituye como las bases para, o componentes esenciales para ser considerados dentro de una experiencia de clase exitosa. Intercambio de contenido, experiencias de aprendizaje, interactividad de los estudiantes. Este es un punto bien importante que me gustaría resaltar porque, bueno, ahorita vamos a hablar del por qué, pero es bien importante que los estudiantes empiecen a participar en las dinámicas de clase. Y por último, un uso efectivo del medio, sea este un salón de clases o sea este una herramienta virtual. Y como les mencionaba ahorita, después nos pusimos a investigar un poco más de motivación y atención en un entorno en línea. Y aquí es donde les hablaba un poquito de que cada profesor pues debe elegir un framework o algo que le funcione para poder medir la motivación de sus estudiantes. Nosotros nos decantamos por este modelo que se llama ARCS, que tiene que ver con medir la atención, la relevancia, la confianza y la satisfacción. Y aquí en lo que pueden ver en el slide son un poquito de las técnicas que se usan para cada una de estos como aspectos de la motivación y cómo podemos incentivar que la motivación suceda en cada uno de ellos. Por ejemplo, para la atención, pues podemos ofrecer tutorías, podemos personalizar la experiencia, es decir, llamar al estudiante por su nombre, hacer una comunicación inesperada. En la parte de la relevancia podemos proveer material extra de estudio. En la parte de la confianza, pues se trata de empatizar con los estudiantes, reconocer que lo que están aprendiendo es difícil, y ponerte un poquito de su lado y alentarlos a que puedan superar esas barreras. Y en la parte de satisfacción es básicamente pues responder rápido a las tareas, que el instructor esté disponible, reafirmar sentimientos positivos, etc. Eso es lo que le va a permitir un entorno de motivación dentro de la clase al instructor. Como conclusiones generales de esta investigación teórica, es que la educación a distancia no es nueva, apenas nos la estamos tomando en serio, es la diferencia. La elección de la plataforma debe basarse en el tipo de aprendizaje que el instructor desee, es decir, lo que vamos a usar. Una plataforma interactiva será más efectiva para mantener la motivación de los estudiantes. El contenido y la dinámica de la clase debe adaptarse a las necesidades de los alumnos y no debemos dejar de lado los retos técnicos y de accesibilidad que puedan tener las plataformas en línea. Y ahorita voy a hablar un poquito más de eso. Ahora, hicimos también un poquito de investigación cualitativa porque la teoría puede muchas veces decir una cosa, pero eso no significa que eso sea lo que pase en los salones de clase y pues también contextualmente en diferentes zonas geográficas la experiencia es diferente. Y pues nosotros hemos estado investigando más que nada geográficamente en México. Lo que nos pusimos a hacer es a tratar de entrevistar con nuestros usuarios potenciales, tratar de entender cuáles son sus problemas, lo que les duele, y ver su experiencia real ahora sí. Y para esto, algunos a lo mejor de los pros de la pandemia que estamos viviendo es que la mayoría de los profesores transicionó a un entorno en línea y entonces tienen mucho que decir al respecto de la discrepancia que resulta entre un entorno físico y un entorno virtual. Por eso entrevistamos a 3 personas, o, bueno, no entrevistamos a 3, pero voy a compartir los insights de 3 entrevistas, porque a lo largo hemos entrevistado pues, a bastantes personas. Y la primera de ellas es un instructor de bootcamp, y lo que él nos contaba, él da un curso intensivo, que dura, creo que 3 meses, nos platicó, y lo que él identificaba mucho en su intercambio virtual es que ninguna herramienta le sirve por completo.
tiene alrededor de 7 alumnos, y durante los diferentes momentos de la clase, una herramienta diferente le es útil. ¿Por qué? Porque durante la mañana a él le gusta hacer las dinámicas más aburridas de alguna manera, es decir, pasar conocimiento teórico. Entonces, utiliza un enfoque transmisivo durante las mañanas y para esto utiliza la herramienta de Zoom. Por las tardes, comenta que la motivación de sus estudiantes va decayendo y la forma en la que él levanta la dinámica es utilizando una herramienta que les permita hacer una dinámica de clase. Y nos dio el ejemplo de una herramienta que se llama Kahoot, que es una herramienta que se dedica básicamente a crear juegos en línea. Entonces, a través de este tipo de herramientas, él puede volver a levantar la motivación de la clase. Pero el reto más fuerte que identifica es en el área administrativa, es decir, no hay nada que le ayude a él a llevar como track de las tareas que entregan sus estudiantes, a llevar track de las calificaciones, de los pases de lista, de las asistencias. Entonces, a pesar de que su experiencia es muy positiva, pues hay algunas como barreras a las que se enfrenta. Por otro lado, tenemos el perfil de una profesora que imparte una clase de doctorado en una institución bastante reconocida. Y a diferencia del instructor de bootcamp, ella da clases a más de 40 alumnos. Y su tipo de clase se enfoca mucho en el método socrático, y esto es que los alumnos discutan entre sí. Entonces, lo que ella nos comenta que le sirve mucho es herramientas como Zoom, que permiten ver a muchas personas a la vez, y entonces incentivar la participación de los estudiantes a través pues de poder ver sus caras, de poder discutir unos con otros, etc. Igual, ella tiene mucha clase en pedagogía y algo que resaltó mucho es que a mí no me importa la herramienta que me den, yo la voy a utilizar lo mejor que pueda, porque para eso somos maestros. Lo que ella nos menciona es que ella busca mucho confirmar el conocimiento y el uso de herramientas de colaboración. Entonces, ella nos mencionaba que usa mucho herramientas como tipo Miro o Mural, que son como pizarrones en línea, en donde todo el mundo puede entrar y hacer movimientos y llevar una dinámica de clase un poquito diferente a cómo la lleva ella en vivo, porque en vivo ella suele sacar mucho a los estudiantes al patio, a cambiar el ambiente contextual que tienen alrededor para establecer el aprendizaje. Y la verdad es que nos deja como enseñanzas muy interesantes con respecto al uso de esta interactividad que mencionábamos hace un momento y cómo ella en su experiencia la ha trasladado a la parte digital. Y el último caso es una maestra de secundaria pública que da clases en Chimalhuacán, que es un pueblo que está cerca aquí de Ciudad de México. Y sus clases son de alrededor de 30 alumnos. Con el tema de la pandemia y del COVID, lo que ella nos comenta es que muchos de sus alumnos pues no tienen acceso a las tecnologías necesarias para tomar clases, ¿no? Muchos no tienen acceso a internet, otros no tienen acceso a computadoras y muchos de ellos tienen acceso a celulares a través de sus papás. Entonces, esto hace que la experiencia para ellos de aprendizaje pues esté muy coartada por el acceso que se pueda tener a las tecnologías y nos abre un poquito los ojos. Cuando la entrevistamos, nuestra entrevista estaba muy enfocada a entender la transición a la parte virtual, de la parte del salón de clases a la parte virtual. Y aquí nos dimos cuenta que estábamos un poquito ciegos porque la parte virtual no aplica para todo el mundo. Como la maestra resolvió un poquito de cómo llevar esta dinámica de clase con sus alumnos es, ellos mandaban una foto de la tarea escrita en sus cuadernos a través de los WhatsApps de sus papás. Entonces, esto nos deja mucho pensando qué tan accesible tiene que ser la herramienta que nosotros estemos construyendo para que no sea un impedimento que cualquier persona pueda acceder a la educación. Y sé que pues, no vamos a llegar a descubrir tal vez un hilo negro de cómo hacer la educación 100% accesible, pero es un aspecto que no nos había resonado en la cabeza hasta que empezamos a escuchar a la gente. Y la verdad es que pues es un reto muy grande al que nos enfrentamos. Y no solo aquí, digo, leyendo también artículos en Estados Unidos, es muy común también que no hay, o que hay una sola computadora por 3 niños que hay en la casa, entonces tienen que dividirse el tiempo de computadora y no pueden estar a lo mejor disponibles en el tiempo de clase.
Son una serie de cosas que hemos aprendido también de experiencias de profesores y de alumnos. Entonces, las conclusiones de esta parte nos dejan pensando que se utilizan las herramientas que hay en el mercado, pero esto no significa que sean las más adecuadas. Yo ahorita voy a ahondar un poquito en esto. Por lo general se utilizan porque ofrecen un poco más de estabilidad en la cuestión de la conexión de comunicación. El segundo punto es que la situación de los participantes debe tomarse en cuenta al momento de ofrecer una plataforma democratizada, es decir, si nosotros queremos que nuestra plataforma sea accesible al grueso de la población, tenemos que conocer la situación en la que tanto alumnos como maestros se unen a las clases virtuales y que su situación no es la misma todo el tiempo, que no todo el mundo tiene acceso a los privilegios que muchos de nosotros tenemos. El siguiente punto es que el licenciamiento de las plataformas como tipo Blackboard, que es la más común, limita la integración de didáctica efectiva. ¿Por qué? Algo que nos mencionaron mucho los maestros que logramos entrevistar es que ellos a veces no pueden escoger a través de qué plataforma dan sus clases, sino que están condicionados por la plataforma que ya tiene la institución comprada. Y esto significa que muchos de ellos tienen que adecuarse a utilizar alguna de ellas, aunque no sea la que les ofrece una mejor experiencia, ni la que les permite sobrepasar algunas barreras del área virtual. Y el último punto es que actualmente no existe una sola herramienta que satisfaga todas las necesidades que tiene la instrucción. Y es por eso que los maestros acuden a prácticas como la maestra de doctorado, que les pide a sus alumnos, por ejemplo, que hagan un video y que entonces suban ese video y otros alumnos los vean y los intercambien y escriban un ensayo al respecto. ¿Por qué? Porque los quiere hacer participar, pero no hay una plataforma que le permita hacerlo en la forma que ella lo necesita, ¿no? Entonces, hasta aquí, pues, no, hay muchos aprendizajes que nos llevamos, sobre todo de las entrevistas, de conocer cómo realmente se están usando las plataformas y cómo realmente se está dando la transición del entorno físico al entorno virtual. Y entonces nos pusimos a pensar, ok, ya tenemos este conocimiento teórico de cómo se supone que deben funcionar las cosas, tenemos este conocimiento práctico de cómo de hecho están usando las herramientas los maestros. Entonces hay que ver ahora sí qué está haciendo el resto del mundo, cómo lo están resolviendo el resto de las herramientas que hay disponible en el mercado y qué podemos aprender de ellos, ¿no? Entonces, hicimos una clasificación de las diferentes plataformas que consideramos que son, de alguna forma, son las que más hemos escuchado que se utilizan en nuestras entrevistas. Otras son de investigación directa que hemos nosotros buscado. Y tratamos de hacer este diagrama de Venn para ver cómo se interrelacionan cada una de ellas y qué necesidades satisfacen. La mayoría de las plataformas que se utilizan ahorita para dar cursos son herramientas de comunicación. ¿Por qué? Porque, pues sí, necesitamos escuchar a la otra parte de la clase, es decir, al maestro o a los alumnos. Y las herramientas que nos permiten hacer eso, pues son Zoom, de las más ocurridas, son Google Hangouts, son Google Meet, son Microsoft Teams, Whereby, Around, GoToMeeting, digo, hay varias, ¿no? Por otro lado están las herramientas de colaboración, que nos permiten estar todos en un mismo espacio, entre comillas, físico, pero virtual, es decir, compartir un pizarrón o compartir una dinámica. Y aquí hay herramientas como Mural, como Kahoot, como Miro, y la única herramienta que se sobrepone un poquito es Miro, porque actualmente ya tiene también funcionalidades de comunicación, de establecer una videollamada. Y si se fijan, tanto los marketplaces de cursos como los Learning Management Systems se quedan un poquito aislados. Si bien Blackboard tiene algunas herramientas de comunicación, tiene su propia plataforma para dar los cursos, sí se podría como traslapar un poquito con la parte de comunicación, pero está mucho más enfocado a la parte administrativa del curso. Y en el marketplace, pues vemos plataformas que se dedican más que nada a los cursos de forma asíncrona. Entonces, si bien nos comunican, es de una forma completamente unidireccional. Entonces, conocer este panorama nos permite un poquito ver que hay mucha área de oportunidad en esta área, porque
no hay ninguna herramienta que esté satisfaciendo completamente las necesidades de los maestros, y es por eso que nos mencionan, es que a mí no me sirve una sola, tengo que empezar a usar una combinación de herramientas para poder lograr lo que yo haría en un salón de clases. Y bueno, esto nos lleva también a la evaluación que hicimos en las herramientas de las funcionalidades técnicas que pueden implementar para el aprendizaje. Y ahorita la tecnología nos permite hacer muchas cosas. Con funcionalidades técnicas me refiero a lo que realmente se puede hacer dentro de las plataformas. Y hay muchas cosas que podemos hacer. Hay muchas posibilidades. Podemos ver video, podemos llenar un quiz, podemos también administrar nuestros cursos, podemos ver broadcast, podemos hablar en un chat, podemos mandar emails, podemos mandar notas de voz, podemos interactuar con otros estudiantes, podemos enviar nuestras tareas de forma digital. Hay un montón de cosas que técnicamente se pueden hacer. Sin embargo, esto no significa que todas esas cosas tengamos que hacerlas necesariamente. El tercer reto al que nos enfrentamos es, hay todo este mundo de posibilidades y este mundo de necesidades, pero ¿cuál es la forma más adecuada de encontrar un lugar para todas estas capacidades y funcionalidades con el objetivo de que la gente aprenda? Porque que yo te ofrezca todas estas herramientas no quiere decir que vas a aprender más, ni que vas a aprender mejor. Porque, ¿qué pasa? Pasan cosas como esto. Y no sé si alguien conozca esta herramienta. Esta imagen debería ir pegada una tras otra y tendríamos un chorizo de este tamaño. Esta herramienta es GoToMeeting o GoToWebinar o GoToTraining. Es la misma, ¿no? Y esta herramienta, cuando expandes todos los paneles, se ve de esta forma. Y que tengas todas esas funcionalidades no quiere decir que las tengas que meter ahí, porque el número de personas que va a poder comprender y usar todo lo que estás ofreciendo es muy limitado, sin ofrecer algún tipo de entrenamiento. Y eso ya sobrepone o supone una barrera para la persona que está enseñando y también para la persona que está aprendiendo, porque la interfaz es muy similar. Entonces, lo que quisiera resaltar aquí mucho es que tengamos todas las posibilidades técnicas no significa que todas tengamos que aplicarlas y que todas tengan que vivir en el mismo lugar. Y por eso estamos haciendo este análisis, para saber en qué punto, en qué momento es el mejor para ofrecer cada una de estas experiencias dentro de una dinámica de clase. Y bueno, ya basado ahora sí un poquito más en el benchmark, analizamos muchísimas herramientas, pero hay algunos takeaways que me gustaría platicarles pues de las herramientas más socorridas ahorita en el entorno educativo. Y una de ellas pues es Zoom. Y Zoom es de las herramientas más usadas. ¿Por qué? Porque provee estabilidad. Ahorita el único valor agregado que tiene Zoom es proveer estabilidad. ¿Por qué? Porque puede soportar hasta 1000 personas dentro de una llamada. Y eso es algo técnicamente muy difícil de lograr. Ellos están desarrollando una tecnología muy confiable y pues sí, otras herramientas no le pueden llegar a los talones establecer una conexión de 1000 personas. El problemita con Zoom, no es necesariamente un problema, pero cuando lo usamos en el ámbito educativo, el único problema es que esta es una herramienta multipropósito, es decir, está hecha para comunicarte, punto. Para comunicarte en reuniones, para comunicarte para ciertas dinámicas, reuniones familiares. Está hecha para establecer un punto de comunicación, más no para ofrecer una experiencia didáctica. Otro problemita que tiene es el tema de la seguridad, que es un problemita que ya están atendiendo de alguna forma, pero cualquiera podría, en algunas ocasiones cualquiera puede entrar a una llamada, y eso pues es un problema muy grande cuando se ofrecen clases, por ejemplo, a niños de primaria, secundaria, ¿no? Es un problema para todos, pero pues especialmente en esos casos. Y lo que escuchamos también de la gente y de nuestra propia experiencia y evaluaciones heurísticas que hemos estado llevando es que es muy confuso cómo configurar las diferentes ventanas de Zoom. Entonces eso se vuelve también una barrera para las personas que están recibiendo la información y que están tratando de superar esta barrera cognitiva para poder poner atención a una clase. Y bueno, una cosa positiva que tiene Zoom es que es una aplicación nativa,
Positiva y no, porque también supone una barrera que tú tengas que instalar algo en un equipo para poder unirte a una clase, pero eso le da muchas ventajas, como lo que mencioné antes, de poder establecer una comunicación con hasta 1000 personas. Y pues bueno, yo creo que ahorita ya todos estamos familiarizados con Zoom, pero esto es más o menos lo que podemos ver de su interfaz. Y el otro ejemplo del que me gustaría hablar es de Blackboard, un poquito. Este es el LMS más común. LMS es Learning Management System. Y le hemos echado un ojito y no, porque esta es una herramienta que está muy enfocada al manejo administrativo de los cursos. Y es una herramienta muy socorrida por universidades porque les permite a los maestros y a los administrativos poder llevar un control muy, muy fijo de los planes de estudio, de las calificaciones, de los assessments y de todo esto, ¿no? Una parte negativa de Blackboard es el costo de la herramienta. ¿Por qué? Porque eso hace que sea inaccesible para muchas instituciones y para muchos individuos que quisieran dar un curso. Es una herramienta bastante costosa y por lo menos en el enfoque que tenemos nosotros de producto, pues es tratar de democratizar un poquito el acceso a la educación. Entonces, que una herramienta sea sumamente costosa, pues la pone una barrera gigante entre la efectividad de la herramienta y el uso de la misma. Y bueno, además tiene algunos problemitas técnicos que hemos escuchado muy frecuentemente, ¿no? De que tarda en cargar, y entonces esta barrera técnica también se puede volver un poquito puede distraer mucho a los estudiantes como tal de la experiencia de clase, ¿no? Y esos aspectos técnicos pues también es algo que tenemos que tomar bastante en cuenta. Como conclusiones en general de la parte de benchmark, es que una herramienta se utilice no quiere decir necesariamente que es la más adecuada. Podemos ver las herramientas más populares y realmente no nos ofrecen una experiencia didáctica que aporte al aprendizaje de las personas. El segundo punto es que las herramientas están enfocadas en lograr una comunicación efectiva, que va más o menos por el mismo lado. Lograr una comunicación efectiva no necesariamente significa que estamos impulsando el aprendizaje de las personas. Las posibilidades técnicas de una plataforma son limitadas y esto tiene que ver un poquito con la parte técnica del desarrollo de una herramienta que permita comunicarte. Porque la herramienta que nosotros estamos trabajando corre sobre el browser. Esto significa que no necesitas instalar algo en tu computadora para poder unirte a una clase en vivo, ¿no? Pero esto supone muchos retos técnicos desde el punto de vista de desarrollo. ¿Por qué? Porque es tecnología que todavía es bastante nueva. Utilizamos un protocolo que es bastante nuevo y que hace muy difícil que puedas tener, por ejemplo, muchos videos a la vez o muchas señales a la vez. Entonces, ¿cómo balanceas esas como necesidades técnicas de tu sistema con la accesibilidad de las personas? Porque al momento que tú les pides instalar algo en su computadora, estás poniendo una barrera grande. Entonces, bueno, pues es otro punto a analizar. Y el último es que los costos de las herramientas no permiten democratizar el aprendizaje. Esto ya lo había mencionado cuando hablamos de Blackboard y es un punto que nosotros hemos tomado en cuenta. Y bueno, ya concluyendo ahora sí en grande, el título de mi charla es un poquito clickbait porque pues no hay como tal mito, ¿no? ¿Cuál es el mito? Pero algo que escuchamos de muchas personas o que se pone en la práctica es que al creer que tú, al creer que estableces un canal de comunicación con un grupo de personas, creer que estás enseñando algo o que esa plataforma te está proveyendo con las capacidades necesarias para enseñar. Entonces, lo que nosotros concluimos pues es precisamente esto, ¿no? Comunicar no es lo mismo que enseñar. Y es por eso que nosotros nos estamos tratando de ocupar un poquito de la parte didáctica, porque el establecer una señal de audio con alguien no garantiza que ese alguien te va a poner atención, no garantiza que ese alguien vaya a recibir la información de forma efectiva y sobre todo no garantiza que va a tener acceso a todos los recursos necesarios para seguir tu clase.
Es decir, que yo pueda establecer con ustedes una llamada de video, no significa que, pues que vayan a leer un recurso que yo les recomiende o que tengan un hub donde se concentre todo este conocimiento. Entonces, esa es la gran reflexión que nosotros nos llevamos de toda esta investigación, de todos estos 2 años. Estamos intentando, pues, sobrepasar esta barrera y, pues, este es el equipo que trabajamos en eso. Cada quien trabaja en un área diferente. Les digo, mi responsabilidad es más de producto, de experiencia, de investigación. Y pues por mi parte es todo.